Conocido como el eslabón perdido, Oliver sorprendió a la comunidad científica al tener rasgos faciales humanoides y a su tendencia a caminar erguido. Su comportamiento era muy familiar para los humanos, pero poco conocido entre los simios de su especie. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Adquirido en 1960 por los entrenadores Frank y Janet Berger, Oliver vivió una vida bajo el ojo público. Capturado en la República Democrática del Congo, bajo el resguardo de sus nuevos compañeros, Oliver parecía diferente. A simple vista no se parecía a otros monos y mucho menos su comportamiento. Los Berger, al observar su peculiar forma de ser, comenzaron a creer que el mono era más bien un híbrido humano-chimpancé. Su rostro, según quienes lo observaban, parecía más humano y además caminaba habitualmente en dos patas, nunca sobre sus nudillos, pero quizá el comportamiento era más bien diferente, nada alarmante o que pudiera llamar la atención, un caso especial. Pero ciertos hechos confundieron de sobremanera a la comunidad científica y a los medios de comunicación, que de a poco fueron adentrándose en el misterio de Oliver. Además de lucir diferente ante los otros chimpancés, Oliver se comportaba de manera extraña para los monos, pero muy familiar para los humanos. Los otros de su especie le rechazaban y no se le acercaban, pues el olor no les era del todo agradable. Pero además, el chimpancé humanoide no sentía ningún tipo de atracción por las hembras de su especie, pero sí la tenía de manera notable por las mujeres. De hecho, la propia Janet Berger aseguró que Oliver comenzó a sentirse atraído por ella cuando cumplió 16 años y, debido al comportamiento instintivo del chimpancé respecto a Janet, este se convirtió en una amenaza y tuvo que ser vendido. Así comenzó una travesía mediática y de espectáculo para Oliver. En 1977, el chimpancé sirvió como un atractivo importante para uno de los parques temáticos propiedad de su nuevo dueño, Brad Helfer, quien después de varias veces mudar de estado su empresa, finalmente cerró en 1982. Pero la historia de Oliver apenas estaba siendo conocida por el mundo entero. Con el ojo público encima de él, Oliver comenzó a causar furor en el mundo luego de que Los Angeles Times le dedicara un extenso reportaje, exponiéndolo como el eslabón perdido o una nueva subespecie. Después de esto, el animal fue llevado al centro de entrenamiento para animales salvajes en Riverside, California, pero después de un breve periodo allí, fue vendido en 1985, pues, según su entrenador, el chimpancé era muy problemático debido a que no quería compartir con otros de su especie, ni su especie quería compartir con él entonces. Después de haber sido rechazado otra vez, Oliver fue vendido a un laboratorio dedicado al arrendamiento de animales para pruebas científicas y cosméticas en 1989. El animal no fue expuesto a ningún tipo de experimento, pero en un lapso de 9 años, Oliver viviría en un hogar poco amigable. Una jaula pequeña cuyo reducido tamaño le traería problemas musculares, sería su resguardo de un mundo que le rechazaba, pero que al mismo tiempo lo buscaba tanto. No fue sino hasta 1996 que la presidenta de la Berkshire Corporation dejó libre al chimpancé luego de una petición de la organización Primarily Primates. En ese mismo año, científicos de la Universidad de Chicago le realizaron una prueba de ADN, determinando que no había rastros humanos en su composición. Luego de años de vivir en condiciones poco agradables, más viejo, parcialmente ciego y con artritis, Oliver fue trasladado en 1998 a una espaciosa jaula al aire libre en las instalaciones del Primarily Primates en Texas. Viviendo una vida en la que finalmente logró adaptarse, el 2 de junio de 2012, Oliver fue encontrado sin vida en su hamaca al lado de su fiel compañera Raisin, una chimpancé que a pesar de todo nunca lo dejó ir. Esclavizado, estudiado, pero nunca amado de verdad por un ser humano, Oliver nació diferente y por ello fue objeto de distintas especulaciones y juicios científicos. Aquello, lejos de traerle felicidad, le condujo a un destino poco amigable y aquellos humanos que fueron alguna vez sus supuestos amigos y de quienes aprendió muchos comportamientos, le rechazaron una y otra vez por ser diferente. Oliver siempre prefirió la compañía del ser humano a pesar de todo, pero finalmente desistió y se dio cuenta de que en su especie,
era más fácil vivir enamorado. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por visitarme.